Y hablemos de soja. Son muchos los uruguayos que han aprendido, que han apostado a la agricultura después de la llegada de los argentinos en forma masiva, que fueron en realidad los que dinamizaron el agronegocio y especialmente la agricultura después de las peleas y los cambios de reglas que recibían desde el gobierno kirchnerista, en aquellos tiempos con el propio Néstor Kirchner a la cabeza. Ahora el panorama es distinto. Se han retirado las grandes empresas y quedan muchos uruguayos. Julio Amorín Valle, hermano del senador Colorado y heredero, integrante de una familia de políticos, como todos sabemos, importantes de la historia del país, es ingeniero agrimensor y se ha dedicado a la agricultura con la llegada justamente de la soja al país, después de haber sido exportador, después de haber participado en intermediaciones en el comercio internacional. Vamos a dividir la nota en tres partes para entender una empresa de uruguayos que ocupa miles de hectáreas. El negocio de la empresa Amorín se basa sobre tierras arrendadas, por lo que es bastante fácil saber si el año es rentable o no. Sí. Nosotros, nuestro esquema es el 100% sobre tierras arrendadas, totalmente. Normalmente lo hacemos en kilos de soja, se pactan kilos de soja, dependiendo de la zona y la calidad de campo, obviamente hay variabilidad. En zonas más alejadas a puerto y de menos productividad se paga menos, obviamente, y en las zonas más cercanas a puerto y con mayor productividad, que normalmente es la zona del litoral, todo lo más cerca de Palmira, eso tiene un valor, la renta normalmente se pagan más kilos. ¿Y le ha tocado variar mucho de establecimiento, de campos, considerando la gran disputa que hubieron hace algunos años con argentinos especialmente? Bueno, nosotros siempre fuimos muy conservadores en el crecimiento. Nosotros pensábamos, el diseño nuestro de crecimiento era que había que crecer poco, consistentemente crecer, pero buscando campos en nuestras zonas donde estábamos instalados para tener una infraestructura, digamos, menos grande y menos costosa. Y sí, tuvimos momentos donde en la época que estaban los grupos argentinos fuertes, empujando fuerte, era difícil crecer. Pero tuvimos una política de crecer más o menos un 20-30% por año, lo que nos permitía armar una logística adecuada para tener un crecimiento ordenado. Y bueno, y así fue que crecimos consistentemente hasta el año 2015, donde vino la baja de precios, y el año pasado, 2016, donde vino el tema del quiebre productivo. Entonces ahí, en esos 2 años, bajamos un poco de área, nos replegamos en la zona de más productividad, y bueno, en ese escenario estamos hoy. ¿Y se puede decir que hoy es más cómodo para arrendar, que se eligen las tierras, considerando que se han retirado muchos de los inversores que estaban en la soja? No, yo diría que no. Cambió el perfil del productor de soja acá en Uruguay. Evidentemente los grupos argentinos, que en algún momento llevaban un porcentaje alto del área, se han retirado casi todos. Y acá se desparramó, digamos, se atomizó, y hay mucho más empresas, más chicas, lo que hace quizás menos riesgoso para el sistema de que intervenga mucha gente y que no acaparen en pocas empresas áreas tan grandes. Pero para los que trabajan sobre campos arrendados, ¿no es mejor momento este? No sé. Hay bastante presión, increíblemente hay bastante presión sobre la renta. Cuando aparece un campo o un vecino o algún contratista que entra a producir, normalmente se van rápido, por suerte, para el sistema. ¿Y sobre las tierras qué opina? Porque mucho se habla del uso y el desgaste. Bueno, normalmente, primero está el tema del plan de uso del Ministerio, que está instaurado hace 5 años. Pero antes de eso, yo creo que en general la mayoría de las empresas eran bastante conscientes y se daban cuenta de que deteriorar el suelo era deteriorar la principal materia prima que tenemos nosotros. Entonces creo que en eso en general había una cultura y una filosofía de cuidar los campos. El tema del plan de uso reforzó todavía un poquito más eso. Creo que, salvo raras excepciones, los campos se cuidan bastante. Pero va a llegar un momento que uno supone que se va a complicar. Y bueno, va a haber que hacer rotaciones. Por suerte Uruguay es un país mixto agrícola-ganadero, más bien ganadero-agrícola, entonces es bastante fácil incorporar praderas, por ejemplo, en un sistema agrícola, praderas para que puedan ser utilizadas por el ganado que haya en el mismo establecimiento o establecimientos cercanos. Entonces no es tan complicado instrumentar una rotación
que le permita dar longevidad al negocio agrícola. Pero cuando hay escasez de dinero todo se complica y el dueño del campo en estos tiempos de repente tiene menor rentabilidad con mayor costo en esa renta y los sojeros también. Sí, evidentemente los márgenes se han apretado, las rentas, como te decía hoy, casi todas están pactadas en kilos de soja y al bajar el precio de la soja, tanto el productor como el dueño del campo perciben menos ingresos. Pero creo que hay una conciencia generalizada que hay que pensar en el largo plazo, cuidar los campos, ir por el lado de las rotaciones, ir cuidando que los niveles de nutrientes de los campos no bajen, buscar el tema de las erosiones, que no se produzcan erosiones. Me parece que en general el sistema eso lo tiene muy asumido. Escritorio Leonardo Silvera y compañía anuncia su segundo gran remate, local Manuel Sarríes en Illescas, jueves 27 de julio. Destacamos 300 Angus, sola marca y 200 Corridel, sola señal, venta por liquidación. Además, ventas parciales, 250 Hereford, sola marca. A la fecha, 550 vacunos. Vea lotes a partir del 20 de julio en www.escritorioleonardosilvera.com. Remata Mauricio Castro, financia Banco de la República. Este jueves 27 de julio invita a Escritorio Leonardo Silvera y compañía. Una manera diferente de vender sus ganados. Consulte al 099 121 706.